Hola chicos, muy buenos días. Espero que se encuentren todos muy bien y que hayan tenido un lindo fin de semana. Bueno, vamos a comenzar nuevamente esta semana entregando nuevos contenidos. Esta vez vamos a ver en esta clase número 6 la segunda parte de las técnicas del Design Thinking. Antes de eso, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de las clases anteriores. Habíamos visto que dentro del Design Thinking existían dos grandes bloques. Y dentro de estos dos grandes bloques, ¿cierto? Íbamos a empezar a ver ciertas técnicas para poder empezar a trabajar un design thinking. En la primera parte de encontrar el problema, habíamos dicho que teníamos la etapa de empatizar o descubrir, dentro de la cual teníamos dos técnicas para poder empatizar con nuestros clientes o usuarios. La primera que era el método del qué, cómo y cuándo, y la segunda que era la entrevista, ¿ya? Ambas nos permiten de alguna manera poder obtener información de los usuarios. Definir o interpretar. El mapa de empatía, definir el problema jugando y la técnica del cómo podríamos. Estas tres técnicas nos van a permitir entonces poder definir o interpretar el problema de acuerdo a la información obtenida en la etapa anterior. Bien, en esta etapa, en esta nueva etapa, en esta nueva clase, vamos a comenzar entonces a ver las técnicas que corresponden a pensar en soluciones. Y vamos a ver la primera etapa, ¿ya? Y el objetivo de esta clase va a ser reconocer las técnicas del Design Thinking, segunda parte. ¿Y cuál es esta etapa? ¿Cuál creen ustedes que es el lóbulo que utilizan más de su cerebro? El hemisferio que utilizan más en su cerebro, si es el izquierdo o el derecho. ¿Sabían ustedes que existen dos tipos de cerebro? Un cerebro más creativo, más diverso, ¿cierto? Y que tiene que ver con el área de las artes, de la creatividad, de la poesía, del arte. Y el izquierdo, que es mucho más lógico, ¿ya? Que es más analítico, que es más práctico. En este caso, ¿cuál creen ustedes que vamos a usar? Obviamente el cerebro que es el creativo. Ya para eso vamos a pensar en soluciones entonces hoy día. Vamos a ver la etapa del crear, del idear o crear, ¿cierto? Donde todas las ideas son válidas. En esta etapa es importante crear la mayor cantidad de ideas, ¿ya? Mientras más ideas, mejor. Aquí lo importante es la variedad y la cantidad. En esta etapa debemos trabajar con la parte más creativa de nuestro cerebro y apagar por un tiempo la parte más racional. ¿Para qué? Para que dejemos de lado los temores y podamos obtener ideas mucho más fluidas, más creativas y dejar de lado las ideas más conservadoras. Bien, vamos a aprender entonces hoy día dos técnicas que son bastante entretenidas. La primera que seguramente ustedes ya la conocen, que es el brainstorming o lluvia de ideas. ¿Ya? Brain, que significa cerebro, y storming, que es tormenta. La técnica, esta es la técnica más común para generar ideas y que éstas nazcan de manera creativa, fluida y en grandes cantidades. ¿Ya? Es la técnica por excelencia para crear ideas. Entonces, el brainstorming es la técnica por excelencia y es la que seguramente más conocen ustedes. Impulsa el pensamiento colectivo por medio de la conversación, por lo que se da de una manera casi espontánea. ¿Ya? Las ideas acá, lo importante es que colisionen entre sí. Cuando ustedes vayan generando ideas entre sus compañeros, la idea es que vayan conversando, vayan viendo cómo pueden fluir mejores ideas a partir de la colisión entre dos ideas que tengan, ¿cierto? Y a lo mejor que éstas se puedan complementar. También es importante considerar que para un buen brainstorming se necesita de un líder, ¿ya? Este líder tiene que ser dinámico, estimular a su equipo de trabajo para que todos puedan aportar ideas, por más locas que éstas parezcan. El rol del líder es fundamental para mantener la motivación del equipo, desafiando a cada uno de sus integrantes. Ahora es importante que ustedes sepan que la labor del líder no es solamente conducir a su equipo de trabajo. También es importante que el líder sea uno más dentro del equipo. Es el encargado de organizar, por lo tanto, ese equipo y
por lo tanto también es importante que él se involucre en cada una de las etapas, no solamente de la generación de ideas, sino que también en todas las etapas anteriores y posteriores del design thinking, ¿ya? Bueno, algunas de las formas en que este líder puede avivar el brainstorming es a través de preguntas y requerimientos, tales como: ¿cómo podríamos? Y si en vez de esto le ponemos otra cosa, ¿qué pasaría si, por ejemplo, cambiara de color, forma, textura? ¿Cómo creen que lo diseñaría el usuario? ¿Cómo diseñaríamos el objetivo con materiales de bajo costo o tecnología de hace 50 años atrás, por ejemplo? Otra cosa importante para avivar el brainstorming es poner límites de tiempo. Siempre es importante trabajar con un límite de tiempo. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que fluyan de manera más espontánea las ideas, ¿ya? Y el cerebro esté obligado a generar ideas. De lo contrario, muchas veces sucede que nos relajamos y nos cuesta más. Por ejemplo, idear 50 ideas en 20 minutos. Y en tercer lugar, tener un espacio ideal. Este espacio, si no es tan ideal, ¿cierto? Lo importante es que sea cómodo, que permita que las personas puedan sentarse en el suelo si quieren sentarse en el suelo, que puedan sentarse o acostarse en el suelo, mejor dicho, de la manera que a ellos le permita el fluir de sus ideas, ¿ya? Normalmente para un brainstorming como más adecuado, digamos, dentro de una oficina o dentro de un equipo de trabajo, se necesitan ciertos elementos, como por ejemplo los post-its, lapiceros o plumones, ¿ya? Un lugar cómodo para escribir, una pizarra, y si no se cuenta con una pizarra magnética o blanca, se puede utilizar perfectamente cartulinas, ¿ya? De colores o papel craft. En el brainstorming es importante entonces guardar todas las ideas para conservarlas como fuente de inspiración durante todo el proceso creativo, ¿ya? Y obviamente aquellas que vamos a dejar de lado, las podemos seguir incubando en el tiempo y madurando. Entonces, en este caso, el brainstorming nos sirve muchísimo para generar ideas. Lo importante acá es que cuando ustedes generen la mayor cantidad de ideas, utilicen post-it de distintos colores, ¿ya? Y la idea es que, por ejemplo, establezcan categorías o clasificaciones para cada color, para que cuando se generen las ideas, ustedes vayan a la pizarra o las peguen todas en el papel craft y posteriormente las lean y las vayan clasificando por categorías. De esa manera, tal como se muestra en la imagen, se pueden establecer categorías por cada una de las ideas. Bien, vamos a ver entonces la siguiente técnica, que también es bastante entretenida. A mi gusto me parece mucho más fácil, porque yo soy un poco más cuadrada para pensar. Me gusta mucho esta técnica del scamper. Ya vamos a ver qué significa. El scamper ya es, se me quedó ahí, perdón, una imagen pegada. El scamper es un acrónimo, ¿ya? Es una herramienta que permite activar la creatividad y las habilidades para resolver problemas. La palabra scamper es un acrónimo donde cada una de las letras significa algo, pero principalmente una acción ante un desafío o un problema. Es una lista de preguntas que capacita y fuerza a pensar y ver de diferentes formas las soluciones a un problema. Su idea central se basa en que todo lo nuevo es una reinvención, una modificación de lo que ya existe. Acá lo que se va a tratar de hacer es innovar sobre algo ya creado, ¿ya? O sobre la idea que ya tengamos de la realidad de un objeto o de un servicio actual. Esta herramienta se utiliza para el mejoramiento de productos, servicios o procesos que ya existen. Lo que pretende es llevar a pensar cómo mejorar lo que ya se tiene. Al igual que en un brainstorming, se requiere de la guía de un líder para poner los límites de tiempo, tener un ambiente adecuado, etc. Y también se suelen utilizar recursos dinámicos como los post-it, los plumones, ¿cierto? Los lapiceros, pizarra o cartulinas. Vamos a ver entonces qué significa realmente scamper. La S significa sustituir, que se refiere a cambiar un elemento por otro. Por ejemplo, cambiar el color, tamaño, material, sustituir ingredientes de una receta, etc.
Acá tenemos el ejemplo de la manzanita. Si se fijan, la manzana naturalmente es más bien redondita. Pero hay personas que creativamente han diseñado unas cajitas en donde a medida que la manzana va creciendo, ¿cierto? Esta se va desarrollando y tomando la forma cuadrada. En segundo lugar, tenemos el concepto de combinar, la C de combinar. ¿Qué quiere decir esto? Reunir elementos y recursos para complementarlos entre sí, enriqueciéndose y mezclándolos de formas nuevas, e innovadoras, aún sin que ellas tengan relación aparentemente. Acá tenemos la famosa, ¿cierto?, cortapluma suiza, que lo que hace justamente es combinar bastante elementos para darle mayor funcionalidad a lo que es una cortapluma común. Bien, en tercer lugar tenemos el concepto de adaptar. ¿Qué quiere decir esto? Es alterar, cambiar la función, utilizar herramientas e ideas en nuevos contextos y situaciones. Y acá teníamos el ejemplo que se había quedado pegado, que es, ¿cierto?, la rasuradora femenina. Esta rasuradora se adaptó, ¿cierto?, según las necesidades de la mujer, que pueden ser muy diferentes a la del hombre, porque inicialmente recuerden que este objeto nació para el hombre y se adaptó para la mujer. Bien, en cuarto lugar tenemos los conceptos de modificar o magnificar. Y tenemos un ejemplo acá al ladito, que es el teléfono celular, ¿cierto? ¿Qué significa modificar? Mirar desde otro punto de vista, aumentar o reducir la escala y cambiar de forma modificando los atributos. En este caso, si se dan cuenta, el primer celular era bastante grande, incómodo, era muy pesado, ¿cierto? Y poco a poco se fueron modificando la estructura principalmente y las funciones, ¿cierto? De tener un bloque de cemento prácticamente a un teléfono bastante más liviano, más plano y mucho más funcional. Luego tenemos el concepto de permutar o dar nuevos usos. ¿Qué quiere decir esto? Romper las reglas, replantear el uso y la aplicación de un objeto que pueda tener y usarla para fines distintos. Acá tenemos el ejemplo claro de lo que es la reutilización de elementos de desecho, ¿ya? En donde se les puede dar vida a un nuevo, a un desecho que muchas veces nosotros consideramos como basura, y en este caso tenemos el ejemplo del neumático. El neumático, ¿cierto? Lo convertimos en lo que es en este caso una mesa de centro. Por último, tenemos los últimos dos conceptos, que es el de eliminar o simplificar, y significa quitar todo lo innecesario, eliminar los elementos, simplificarlos, reducirlos a su funcionalidad básica. Y en este caso tenemos el claro ejemplo del mouse actual. Si bien todavía existen los mouse con cable, en este caso para una persona que quiera a lo mejor trabajar de manera más cómoda, sin la incomodidad de los cables, ¿cierto? Este elemento es bastante cómodo, funciona a través de un Bluetooth, ¿cierto?, que se conecta a la computadora y me permite trabajar de manera remota sin cables. Por lo tanto, acá lo que eliminamos fue justamente el cable. Y por último tenemos el concepto de reordenar o invertir. En este caso, significa invertir elementos, cambiar de lugar, hacer cosas que no se espera hacer, ¿ya? O invertir un proceso. En este caso tenemos el ejemplo del paraguas convencional, ¿cierto?, que nos protege obviamente de la lluvia, pero el problema que se generaba era cuando nosotros entramos a un lugar y muchas veces el paraguas no escurría bien el agua, no dejaba que esta cayera bien y quedaba completamente mojado. Y en este caso, la posición que toma el paraguas más nuevo es una posición bastante más cómoda para que éste deje fluir el agua y se seque más rápidamente también, ¿cierto? Bien, acá tenemos un ejemplo de un scamper de una marca súper conocida mundialmente, que es Coca-Cola. Después, si ustedes quieren, pueden revisarlo con calma. Esto se los dejo como un ejemplo solamente, no lo voy a explicar. Pero si se fijan, acá pueden encontrar las 7 letras del scamper y cada una de ellas asociada a un elemento o un cambio que ha sufrido Coca-Cola en el tiempo. Bien, y ahora viene entonces la etapa en que ustedes tienen que trabajar, ¿cierto?, de manera práctica e individual. Pero en este caso vamos a hacer un desafío bien entretenido, que va a ser un desafío familiar, ¿ya? ¿En qué va a consistir?
Ustedes van a seleccionar un objeto cualquiera de su hogar, ¿ya? Lo van a observar junto a su familia bien detenidamente por 2 minutos y cada uno de ustedes va a hacer un listado de las cosas que pueden observar en él, ya sea la forma, el color, la textura, funcionalidad, material con el que está hecho, etc. ¿Ya? Van a elegir una de las técnicas anteriormente mencionadas y van a empezar el trabajo de creatividad innovadora. Recuerden sincronizar sus relojes 5 minutos y anotar todas las ideas que se les venga a la mente. Ojalá puedan tener una gran cantidad de post-it y si no, pueden utilizar simplemente una hojita, un lápiz o una lapicera. Si no cuentan con una pizarra, lo mismo, pueden utilizar un papel craft o uno de los integrantes de su familia puede ir anotando las ideas a medida que se vayan generando. Después, al final, van a analizar todas las ideas que lograron imaginar y es importante acá ir eliminando aquellas que estén repetidas y guardar aquellas que tal vez no son viables de realizar en el momento, ¿ya? O porque salga muy caro, digamos, en cuanto a recursos, o porque sencillamente va a ser muy difícil de llevar a cabo en el tiempo. Para finalizar van a definir cómo será el nuevo objeto y las innovaciones que tendrá y pueden hacer un bosquejo, dibujo o diseño final con las características nuevas que tendrá este objeto. Van a compartir su creación a través de un breve video que nos cuente el proceso creativo que tuvieron como familia y lo van a enviar a mi correo, ¿ya? Con copia a Miss Jennifer Escobar. Y este trabajo va a tener un plazo de entrega, ahí está mal la fecha, ¿ya? Pero en el Classroom aparece correctamente que es la fecha en que volvamos a tener clases, es decir, el lunes 1 de junio. Bien, chiquillos, las técnicas de hoy día eran bastante extensas, por lo tanto solamente pude tomar esta etapa de crear, ¿ya? Así que nos va a quedar una colita de lo que es el Design Thinking para terminar de ver las últimas técnicas correspondientes a las últimas 2 etapas que están faltando. Espero que estén súper bien, anímense a hacer el desafío familiar porque posiblemente vamos a tener alguna sorpresa para aquellos que queden seleccionados como los mejores. Que les vaya muy bien, cualquier duda que tengan no se olviden de contactarme. Sigan siempre las recomendaciones para evitar el COVID-19 y que tengan un lindo día.